Bienvenidos al estudio bíblico, hermanos, hermanas. Todavía estamos en la santificación. Hoy es parte 5 y el título es La batalla con la carne. Oh, la batalla con la carne. ¿Qué más puedo decir? Estamos en este estudio, la santificación. La semana pasada miramos la batalla con el mundo y después hoy va a ser la carne. Y para la semana que viene, primero Dios, vamos a hablar la batalla con el enemigo, que sabemos que es el diablo. Pero hoy es la carne, la carne. Este es un tema que yo creo que todos quieren escuchar porque todos necesitamos, todavía nosotros, estando en Cristo, Dios nos salvó, todavía pecamos. Todavía pecamos. No nos gusta hacerlo, pero lo hacemos. Este cuerpo físico está hecho literalmente para este mundo. Y como miramos, el mundo es está gobernado por el príncipe de los... ¿Sabemos quién es él? El diablo. Él seduce a la gente de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Él usa a la gente que no está en Cristo, la gente que sabemos que están muertos en el espíritu. En este estudio vamos a contestar muchas preguntas que yo creo que muchos de nosotros tenemos, que cristianos tienen. No voy a hablar de la gente que no está salva, porque sabemos que ellos ya pecan, es la naturaleza y la vida de ellos. Pero queremos entender, hermano, todavía peco, las cosas que no quiero hacer lo hago. Y por eso vamos a mirar cómo se lo pone Pablo. Y si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 7, versículo 15 a 20. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 20. Esa es la palabra de nuestro Señor. Pablo lo escribió, eso es lo que dice Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Las cosas que odio. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, gracias otra vez por trayéndonos. Gracias por este bonito día aquí en el alto desierto. Padre, guíanos, ayúdanos. Abre nuestros ojos, nuestros corazones, Padre, nuestros oídos para escuchar tu palabra, recibirlo y ponerlo en práctica. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, primero quiero darles dos definiciones, lo que miramos en este pasaje. Y el primero, omisión. Omisión, no omisión, omisión. Eso es importante, van a ser dos cosas, porque vamos a entender lo que Pablo está diciendo. Y es bueno entender estas dos palabras. Omisión, eso es lo que se significa. Un pecado de omisión es un pecado que es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Santiago lo pone así. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. La otra palabra, comisión. Número 2. Comisión. Y se significa esto. Un pecado de comisión es un pecado que tomamos acción para cometer, ya sea en el pensamiento, o palabra, o obra. El ejemplo es Adán y Eva. Conocían el mandato de Dios y de todas formas desobedecieron. Tomaron medidas para cometer un acto pecaminoso. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Esto, lo que miramos en nuestro pasaje, esto es lo que está hablando Pablo.
Las cosas que no debo de hacer, sabiendo que no debo, es pecado, todavía lo hago. Eso es comisión y omisión. Él lo está diciendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que obedezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Todos somos culpables. Nadie aquí va a decir, no, yo no peco. Todos somos culpables de pecados de comisión. Amén. Comisión. Sabemos que no debemos de hacerlo, pero lo hacemos. Eso es comisión. Todos cometamos pecados intencionales al actuar de maneras que Dios ha prohibido. Podemos limitar el número de pecados. Gloria a Dios, porque como ya estamos vivos en Él, ya podemos mirar lo que es bueno y lo que es malo. Y peleamos. Esa es parte de la pelea, de la lucha de cada día. Es bueno limitar los pecados. Y debemos de limitarlos. Pero otro problema que tenemos, no podemos limpiar nuestros corazones. Jesús dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulteros, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo capítulo 15, versículo 18 a 19. Ese es Dios hablando. Cristo nos está diciendo eso. Que todos los pensamientos y todo lo que pensamos viene del corazón. Y nadie puede habitar eso. Nadie lo puede habitar. Yo sé que pues dicen que son pastores que enseñan que porque yo estoy limpio, que Dios me salvó, yo ya no peco. Es tan mal. Corran de esas personas que enseñan esas cosas. Porque aquí Cristo dice, del corazón. Sí, tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros, pero todavía pecamos, hermanos. Todavía. No, cuando Pablo está hablando de su cuerpo, ¿de qué está hablando? Esa es una buena pregunta. ¿De su cuerpo físico o todo su ser? Hay una palabra en griego que se pronuncia sarx. A veces la palabra se refiere claramente al cuerpo físico, pero otras veces puede referirse a la naturaleza caída del humano. Y como dije, estas personas que creen que ya no pecan, tuercen estos versículos y se los voy a dar. Como somos una nueva creación, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. O también usan, ya que estamos limpios por la sangre de Cristo, 1 Juan capítulo 1, versículo 7 a 9. Dicen y enseñan porque ellos creen, porque son una nueva creación y que están limpios por la sangre de Cristo, ya no pecan. ¿Quién dice esas cosas? Joyce Myers. Benny Hinn ha dicho esas cosas, que ellos creen que ya no pecan. El joven que está en South Carolina o el norte de Carolina, el Stephen Furtick, ellos los han grabado decir que ellos hasta dicen que son dioses. Blasfemia. Esa es blasfemia. Heresía. Herejía. Esas cosas, córranle, sálganse de esas iglesias. Pero todavía pecamos. Vamos a seguir fallándole a nuestro Señor, a Dios. Pero tan bueno que es nuestro Señor, Él es bueno. Y Él sigue perdonándonos. Gloria a Dios. Deben de darle gloria por eso. Porque sabemos que le fallamos cada día. Y todavía, miren lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuándo le fallamos? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Ustedes han pensado que le dan gracias a Dios que Dios no es como nosotros? Que Él no, cuando le fallamos, así como nosotros nos fallan nuestras hijas o esposas, esposos, primos o lo que sean los compañeros, y decimos, ya los perdoné, pero no se me olvida. Y después cuando ellos hacen algo mal, otra vez les decimos, sí, esto y esto. Y la verdad no los perdonamos. Pero Dios nos perdona. ¿Y qué dice la palabra en Salmos? Que Él vienta nuestro pecado hasta al oeste, hasta el este. Y hasta el profundo del mar. ¿Eso es literal? No. Pero Él nos está tratando de enseñarnos que nadie en este mundo conoce el profundo del mar. Nadie. En otras palabras está diciendo, yo te perdono. Y ha escuchado pastores que dicen que la palabra sí dice que Él se le olvida. No literal que se le olvida, pero no es como nada como nosotros, que todavía lo tenemos atrás de nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Él nos perdona. No, quiero que ustedes en sus Biblias nos vayamos a Galatas. Capítulo 5, versículo 16 a 23. Lo vamos a leer todo y ustedes van a mirar las cosas que nosotros todavía hacemos. Pero hay unas cosas que no debemos de hacer. Y este pasaje es bien, todos lo conocen. Claro, comienza con cómo el hombre era antes y después termina con el fruto en versículo 22 y 23, termina con el fruto del Espíritu Santo. So, Galatas capítulo 5, versículo 16 a 23. Así dice la palabra. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Esto es bien importante. Nadie aquí no tiene excusa, porque la palabra de Dios, sí, Pablo lo escribió, pero el Espíritu Santo lo guió y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen. Nadie aquí o en el mundo no tiene razón por no conocer estas cosas. Y lo conocen, porque lo hacen. Ahí les va. Versículo 19. Inmoralidad, entonces, sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desencenos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que pongan atención, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Escribe, dominio propio. Marquen eso porque eso es bien importante. Dominio propio, eso es bien importante. Eso nos ayuda a controlarnos. Márquenlo, escriban allí. Ok. Aquí vemos un contraste entre la carne y el espíritu. Ahí lo dice. Ustedes lo pueden leer. Hay una guerra. El viejo hombre que está muerto en pecado
y el nuevo hombre que está habitado por el Espíritu Santo. La carne de nuestra naturaleza caída se resiste al demonio del Espíritu, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Busca vencer al Espíritu Santo. La carne de nosotros, todavía, esta carne física y nuestra conciencia, lo voy a decir más mejor, la conciencia todavía quiere hacer las cosas del mundo. Y hay guerra, Pablo está diciendo, hay guerra entre el Espíritu. Porque la conciencia quiere todavía dominar al Espíritu Santo, y esa es una verdad. Y en la misma manera, cuando Dios nos salva, dice que nos pone a Dios adentro de nosotros, que es el Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad. Él también está dominando este cuerpo. Y es donde está la guerra. El Espíritu Santo quiere la justicia y busca cultivar el fruto de Él, adentro de nosotros. Es por eso Cristo dice, miren la vida de ellos, si hay fruto, porque es el Espíritu Santo que produce. Tomen en cuenta esto. Pablo miramos todo esto lo que escribió. Okay. Unas cosas son físico, literal, que hacemos con nuestro cuerpo, tocar, hacer. Okay. Y quiero que ustedes miren esto, porque hay unas cosas que solamente lo hacemos con la mente, con la conciencia, y las otras cosas que voy a decir lo hacemos físicamente. Nunca podemos separar. Pecado es pecado, pero eso es importante. Ahí les va la lista. Inmoralidad sexual, eso es físico. Libertinaje, no, ¿qué es esa palabra? Eso yo dije, ¿qué es esta palabra? En inglés es diferente, claro. Son fiestas que en mi opinión hay unas fiestas que cristianos no deben de ir. Eso es lo que significa eso. Fiestas. Pero no estamos hablando que uno no puede ir a una quinceañera. Un cristiano nunca debe de ir a una boda. Pero sabemos que hay unas fiestas que no debemos de ir. Borracheras. Orgias. Esos son físico. Now, en la lista no estaba también glutonía. Una gente que come mucho. Eso es pecado. En inglés es gluttony. No sé si ustedes saben eso. Si ustedes comen de más, es pecado. Se están llenando la panza. Hasta lo acusaron a Cristo. Porque Él se juntaba con los pecadores. Y lo acusaron los fariseos. Que él también era una persona de esos. Y sabemos, no necesito que les explicarle. Yo sé que hay buena comida en este mundo. Aleluya. Gloria a Dios por esa gente. Pero sabemos que ya estamos abusando cuando ya estamos quitándonos el fajo y el botón primero del pantalón para ser más terreno. Yo lo he hecho, yo soy culpable. Aquí yo soy culpable. Pero necesitamos... Por eso, ¿qué dije? Que necesitan que tener dominio. Lo estoy diciendo mal. Dominio propio. Nosotros necesitamos que hacer esas cosas. Miren, sexo, aleluya. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Es un apetito. Pero porque Dios lo hizo, no nos da el derecho a ir y a usar esa excusa. Pues Dios me dio un apetito para el sexo y Él crió el sexo. Yo voy a hacer sexo con muchas mujeres. Yo he conocido a cristianos que me han dicho eso. Pues dicen que son cristianos. Y lo hacen. Ok. Otra cosa. Borracheras. Sí, hay cosas unas veces que yo creo que yo he venido a una conclusión que ha creído
que hay muchos cristianos que están tratando de justificar a lo que saben que no deben de estar haciendo, pero lo piensan a justificar. Well, yo sé que la Biblia dice que no debemos de ponernos, aquí lo dice, de ponernos borrachos, pero un trago no duele. ¿Qué es el límite, hermano? Hermanos, eso es lo que yo sé, porque amistades que yo he tenido de policías, todos, lo que yo he entendido, lo que yo he estudiado, todos son diferentes. Una persona, mujer que pesa 100 libras, una cerveza para ella es suficiente. Si echa 2, a la cárcel. Y una persona que pesa 170 libras puede tomar más. Sí, va a ser una discusión las borracheras, va a ser una discusión que yo creo que hasta el día que yo me muera. Perdón. Hermanos, les digo esta cosa. Yo nunca quiero ser en mi vida, quiero ser una persona que tropece a un cristiano. Y no solamente yo, pero ustedes deben de pensar eso también. Si ustedes dicen que yo soy un cristiano en Cristo, porque nadie aquí sabemos las vidas profundas de cada uno de nosotros. No sabemos si esta persona tenía problemas de borracheras, que cada día no podía parar de tomar. Yo vengo de una familia de esa y hasta la fecha tengo familia así. Mi papá, mis hermanos, mis hermanas. Yo también era un borracho. Me gustaban las fiestas. Fiesta, fiesta, fiesta. Pero yo conozco. Me voy un poquito para atrás. Miren, yo les quiero siempre dar no mi opinión, pero lo que dice la palabra. Si nos vamos para atrás a Gálatas, dice los que practican. ¿Ok? No es porque uno cayó y falló por un día, ya no va a entrar, ya perdió su salvación. ¿Imposible? No, porque sabemos que no podemos perder nuestra salvación. No, vamos a hablar del sexo otra vez. Miren lo que Pablo dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 a 20. Si conocen esta palabra, huyan. ¿No saben qué es esa palabra? Córranle. Váyanse corriendo. Si ustedes tienen deseos de tener sexo con una persona que no es su esposo o su esposa, córranle. Eso es lo que está diciendo Pablo. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de la parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Esas cosas está pesado, pero son cosas que necesitamos que hablar, porque la palabra lo dice. Fiestas, borracheras, sexo, todo eso lo dice la palabra. Ya les estoy dando versículos a ustedes. No, Gálatas comienza, ya miraron cómo comienza. Imiten a Dios. Ustedes antes eran así. ¿Cómo un cristiano puede seguir viviendo así? En ese tiempo, ¿cómo tenemos la nueva vida? Yo conozco a pastores que toman, no más que toman con la congregación. No me lo han dicho, yo lo he mirado.
Yo estoy contra eso. El liderazgo no debería hacer eso. Nunca. Nunca. No importa los ancianos no. Porque nosotros los vamos a mirar en un nivel más alto. Y lo vamos a hacer. Les estaba platicando una familia que no levantamos a los ancianos y los pastores como ídolos, pero sí debemos de mirarlos más conocimiento. Esperamos así, lo hacemos en la familia. Las hermanas o los hermanos más grandes, ¿a quién van los padres? No se van al chiquito de 4 años, se van al de 8 años, al de 10 años. Hey, cuida a tu hermano. Yo nunca he mirado hasta la fecha que el papá le dice al del 4 que cuida a tu hermano de 15 años. ¿Quién aquí ha mirado eso? Nadie. Si en el mundo estamos haciendo eso, ¿por qué no lo podemos hacer con los cristianos? Yo espero, y ustedes deben de esperar, y mirar a ellos que pongan el gran ejemplo. Santiago lo dice, que ellos van a estar más juzgados. Dios los va a juzgar. Nosotros debemos de juzgarlos, mirar sus vidas de ellos. ¿Por qué? Son los pastores, deben de poner el gran ejemplo a nosotros. Predicando, sí, se me da miedo. ¿Por qué voy a decir que no? ¿Por qué? Porque yo miro la responsabilidad que Dios me ha dado. Yo a veces no lo quiero hacer, porque tengo vidas en mi mano. Pero ese es mi llamado que Dios me ha dado. A predicar y a cuidar a su gente. Y poner el ejemplo. Yo estoy abierto. Si alguien me quiere criticar, está bien. Yo no soy perfecto, pero no es excusa. No es excusa. Porque yo sé estos pastores y ancianos que toman otra cosa. Yo sé que han tropezado a gente. ¿Y saben qué dice? ¿Y cuál versículo usan ellos? Ahí les va. Me lo han dicho. Usan versículos para que se justifiquen a lo que hacen. Y ahí les va. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ok, está bien. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Qué triste que pastores que yo conozco usan este versículo para que sigan haciendo lo que, pues yo voy a seguir tomando, fumando y todo eso. Pero yo sé que has tropezado a personas. Yo sé. Y todavía siguen. No se arrepienten. Es lo mismo con Halloween. Ahí viene Halloween. Para el otro mes que viene. Iglesias cristianas, ¿sí saben la historia de Halloween? O más tómense en 10 minutos. Es lo único que necesitan que tomarse. Yo les voy a dar versículos. La historia de Halloween. 10 minutos. Váyanse a Google. Hagan tarea. Pero hay muchas iglesias que no dicen Halloween. Dicen, es un festival en octubre. Y vamos a tener dulces afuera en el parking lot. ¿Y qué dicen ellos? Por la razón que los niños no se vayan y participen al Halloween en las calles. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no haces eso en mayo? Hermanos, yo sé que yo me estoy escuchando que estoy soy estricto. La palabra es estricta. Y yo no me voy a doblar al mundo. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos escuchar estas cosas. Cristianos no deben de participar en Halloween. ¿Okay? Si saben la historia, ustedes van a decir, ok, amén, aleluya. Si no la saben, hagan tarea. Ya les va unos versículos. La brujería, ¿qué dice el Viejo y el Nuevo Testamento? La brujería era un delito castigado por muerte.
Éxodo capítulo 22, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 27. Y en el Nuevo Testamento, hermano, eso es en el Viejo Testamento. Estamos en la nueva gracia, en el nuevo pacto. Ahí les va, no se preocupen. Hechos capítulo 8, versículos 9 a 24. Y Lucas sabemos que escribió ese libro. Hermanos, no debemos de vivir, practicar la vida que habló en Gálatas. Léanlo. No lo practiquen. Si están practicando esas cosas. Una hermana, tuve una buena conversación con ella. Yo les digo esto. ¿Sí saben cómo el corazón se pone duro? Está bien, digan. ¿Saben cómo el corazón se nos pone duro? Ahí les va. Ok. ¿Sabes que no debo de hacer esto? Ahí viene la convicción, el Espíritu Santo, estás salvo y todavía lo haces. Ok. La misma cosa el siguiente día. Lo haces y lo haces y lo haces. ¿Qué estás haciendo? Haciéndote tu corazón duro. Estás puchando al Espíritu Santo. No se va. ¿Qué dice la palabra? Que hasta Él no se pone triste, que está triste. Pero tú ya no estás sintiendo la convicción. ¿Por qué? Porque tu corazón se te puso duro. Y es bien peligroso, porque ya no te arrepientes. Ya no te arrepientes. Yo les digo a una persona, man, a mí no me gustaría estar en esos zapatos. ¿Por qué? Si caes muerto practicando esas cosas, ¿qué dice Gálatas? No entras al reino. Y uno va a discutir conmigo. Hermano, pero si yo soy salvo y fallamos. Por eso estoy usando bien importante la palabra practicar. ¿Ok? Vamos a fallar. Vamos a seguir fallando. Pero si estás practicando esa misma pecado, ten cuidado, cristiano. Porque la pregunta no debe ser que yo no puedo perder mi salvación. La pregunta debe de ser si verdadera estoy salvo. Porque nada, miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de santo de Dios. Somos representantes, debemos de reflejar a Cristo. ¿Cómo podemos seguir viviendo como Gálatas nos dice, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, y todavía dice que somos cristianos? Va a haber guerra, pelea entre la carne y el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ayuda. Que nos ayude a cada uno de nosotros, que nunca debemos de ser un tropezo. Tropezo para un hermano en Cristo. Nunca. Y también del mundo. Porque entre ustedes ni siquiera debe mencionarse que están en pecado. Debemos de ayudarnos unos a otros. Levantarnos unos a otros. Uno se cae, extiende la mano, levántalo. Vámonos a seguir corriendo, puchando, avanzando el Evangelio de Dios. No, si miramos el resto de la lista, es mental. En Gálatas capítulo 5, versículo 20 y 21, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Todo eso es mental. A veces no lo hacemos físico, uno se enoja, pero no, a veces. Pero es más mental, es eso. Físico y después miro mentalidad. Y a veces se queda dentro de nosotros. Necesitamos que confesarlo. Confésalos, hermanos. 1 Juan, capítulo 1, lo dice.
Now, la pregunta, hermanos, ok, entiendo todo lo que estás diciendo. Bueno, nosotros no somos perfectos. Ahí va otra excusa, otra justificación de cristianos que yo he escuchado. Bueno, no somos perfectos. Y por cierto, estoy cubierto por la gracia de Dios. ¿No dice eso la palabra? ¿Really? ¿Excusa? Ok, déjame llevarte donde dice, para con esas cosas. Vamos a Romanos, capítulo 6. Quiero que ustedes lo miren. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Y después vamos a brincar a 12 a 18. Quiero que ustedes lo lean. Quiero que ustedes miren. ¿Pero soy cubierto o no? Ok. No uses excusas. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Y después vamos a brincar. Ok. Ahí les va la palabra de Dios. ¿Qué concluiríamos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Ninguna manera. Porque si yo estoy salvo, nunca debo de usar esa excusa. Pues la gracia me cubre. De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos seguir? Dice, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados unidos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con el... No, acá, ok. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Vida vieja, vida nueva, porque estamos en Cristo. Vamos al versículo 12, a brincar a 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Ahí viene. Al contrario. ¿Dónde me perdí? Me perdí. No permitan, ni obedezcan sus miembros. Ok, ahí voy. No ofrezcan los miembros de su cuerpo el pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, de muerte a vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? ¿Vamos a pecar, hermanos? Sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a quien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. La gente que ustedes creen que si siguen pecando, ustedes no pueden decir que estoy pecando, practicando, y uno está diciendo, pero soy cristiano. ¿Qué está diciendo aquí? Que si tú eres un esclavo de allá, no puedes servirle a dos maestros. ¿Le sirves a uno o al otro? Imposible. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia. Ahí va. Que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Aleluya,
Gloria a Dios. Y esta es una verdad, hermanos. Esta es una verdad. No. Hermanos, necesitamos que Dios nos maneje. ¿Okay? Eso lo necesitamos. No, ahí viene la pregunta buena. Hermano, estoy mirando todo eso, pero yo todavía estoy pecando. ¿Cómo puedo dejar el Espíritu Santo que maneje? Él nos enseña lo que les dice que les marquen en su Biblia. Dominio propio. Ustedes tienen una responsabilidad. Dios, ayúdame. Pero ustedes tienen una responsabilidad, santificación, que ustedes necesitan que hacer su parte también. Miran el pecado, córranle al otro lado. No, ya no lo voy a hacer, ya no voy a vivir así. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cómo lo quieren aplicar? Sí, hermano. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Quiero que ustedes lo marquen, lo lean, y lo lean 20, 30 veces. Ahí les va a decir cómo aplicar la justicia, el Espíritu Santo que los maneje. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y después vamos a brincar a 8 a 13 y después a 15 a 21. Todo en capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mire cómo comienza. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ok. Versículo 8. Vamos a 8. Imiten a Dios. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Versículo 9. El fruto de la luz consiste en toda abundar, justicia y verdad. El Espíritu Santo. Y comprueben, enséñenle al mundo lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas. Gracias. De la oscuridad, sino más bien denúncielos. Díganles que no quieren hacer esas cosas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Hermanos, toda la gente que no están en Cristo, aquí lo dice, son parte de la oscuridad. Y hacen sus cosas malvadas, los esconden. Nosotros no debemos de seguir viviendo como el mundo. Todo se viene a la luz. Versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Voy a seguir. Por eso si dice, despiértate tú, que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Así que, ahí viene. Aquí es como debemos de vivir. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. La palabra lo está diciendo. Yo no. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Si no estaban aquí, váyanse a YouTube y escuchen el propósito del cristiano. Porque aquí lo dice. ¿Qué es la voluntad de Dios en mi vida? Eso ya lo hacemos en parte 2. Versículo 18. No se emborrachen con vino que lleva a la desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Se los voy a quebrar. Se los voy a hacer bien fácil a ustedes. Ok. Hermanos, ahí lo tienen
¿Cómo pelear contra la carne? ¿Ok? Son 6. 1. No vivan como necios. Ya, ahí está. Número 1. No vivan como necios. 2. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Fácil. ¿Quieren escuchar ese mensaje? Váyanse solo en Cristo. Santificación. Pueden escuchar qué es la voluntad del Señor en nuestras vidas, cristianos. Número 3. Sean llenos del Espíritu. ¿Quieren saber cómo? ¿Ya lo leímos? Léanlo otra vez. Váyanse a Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. 4. Anímense amándose unos a otros. Anímense amándose unos a otros. Hermanos, así debe de ser, somos familia. 5. Canten y alaben al Señor con el corazón, donde siempre dándole gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? No, perdón, hice un error. O más leí hasta versículo 19. Quiero terminar. Para atrás a capítulo 5 fue un error mío. O más leí hasta 18. Versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Subiéndonos para atrás a las 6 cosas, estoy en número 5. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, aquí es la vida como un cristiano debe de vivir. Si un cristiano está viviendo así, aleluya, praise the Lord. Denle gloria a Cristo. Denle gloria que están viviendo así. ¿Cuándo fue la última vez que le cantaron al Señor? No cuando comenzamos, pero entre la semana. Aquí lo dice, lo pueden leer en versículo 19. Hermanos, es cierto. Todavía vamos a pecar. ¿Okay? En conclusión, vamos todavía a seguir pecando porque la carne está aliada con el mundo y el mundo está aliado con Satanás. Pero nunca debemos de usar excusas para no crecer en nuestro camino con Cristo. Nunca debe de haber excusas. Porque nosotros estamos aliados con el Espíritu Santo. No excusas. Porque usando puras excusas es como diciendo que Dios no es todopoderoso. Porque Él es todopoderoso. No le den la gloria a la carne, al mundo, al sistema del mundo, al diablo. ¿Quién es más fuerte? ¿El diablo o Dios? ¿Quién está dentro de nosotros si estamos en Cristo? Dios. Gloria a Dios. Pónganse en sus rodillas. Si están fallando en una parte, arrepiéntense. Pídanle perdón a Dios. Levántense. Como dicen, sacúdense. Sigan en el camino, puchando, avanzando el Evangelio y para la gloria de Dios, nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tus verdades. Padre, tus verdades pues duelen porque son verdades. Pero ayúdanos a recibirlo. Ayúdanos a vivirlo. Y Padre, seguir representándote aquí en esta tierra. Tú eres bueno. No hay nadie como tú, Padre. Tú te mereces toda la gloria, la honra. Te pedimos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.